Sean bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Es un placer saludarles. Mi nombre es Carlos Gamaliel Vázquez, obrero bíblico de la Asociación Salvadoreña, y también tenemos a nuestro hermano Pastor Enrique Ramos como invitado para poder contestar y estudiar junto con ustedes esta lección. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, hermano Carlos. Para mí es un privilegio poder colaborar con este programa de este estudio de la lección de escuela sabática. Es de mucha importancia, ya que en la palabra de Dios encontramos que es de mucha alegría, ¿verdad? Como decía el profeta Jeremías, que él cuando recibía las palabras, las recibía con gozo, ¿verdad? Y era dulce, ¿verdad? También a su corazón. Así que al estudiar estas lecciones, ¿verdad? Estas historias nos recuerda también lo que decía el apóstol Pablo, que se escribieron para nuestra enseñanza. Así que hay mucha enseñanza también para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, antes de poder comenzar a estudiar esta lección, vamos a suplicar la bendición de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora, Señor, muy agradecidos nos encontramos por usted, por la vida que nos ha prestado. Gracias por esta oportunidad también de tener este estudio de la lección de la escuela sabática. Rogamos, Señor, que este estudio pueda ser de mucha bendición para toda la iglesia a nivel mundial. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento para poder comprender el consejo que debemos aplicar en nuestras iglesias, en nuestras vidas también. Bendiga, Señor, los comentarios y a cada hermano que desde donde quiera que ellos estén, nos están sintonizando. Le pedimos, Señor, que si hay enfermedad, si hay problemas, que usted pueda responder, Señor, de acuerdo a su santa voluntad. En el nombre de Jesús suplicamos todos estos favores. Amén. Muy bien, la lección que vamos a estudiar en esta hora es la lección 25 para el sábado 21 de junio del presente año. El título dice Elí, sacerdote y juez. Vamos a darle lectura a la nota de introducción y después vamos a pedirle al pastor Enrique que nos pueda ayudar con un comentario. Dice así: Elí había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados. Al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a sus pecados. Pero por último llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia, y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. No se atrevió a callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando únicamente en sí mismos, y ahora no respetaban a nadie. Veía la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones, pero no se dejaban impresionar, ni quisieron cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias de su pecado. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio de Dios y que infligieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Pero cuando el juez de Israel descuidó su obra, Dios se hizo cargo de la situación. Patriarcas y Profetas, página 563. Vamos a pedirle un comentario al pastor Enrique sobre el estudio que vamos a desarrollar y también sobre la nota de introducción. Muy bien, hermanos, es interesante ver la historia de Elí, un sacerdote y juez, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Lo que más demarca, ¿verdad?, la historia de Elí es la educación que él dio a sus hijos, hermano Carlos, ¿verdad? Porque aquí en la nota nos habla de que él cometió un error. ¿En qué sentido? En que él ya conocía la conducta, ¿verdad?, de sus hijos. Sus hijos habían crecido, ¿verdad?, viendo los sacrificios, viendo cómo se hacían las ofrendas. Tendrían que haber tenido un respeto por las cosas sagradas. Pero me imagino, ¿verdad?, por lo que dice esta nota de introducción, que Elí cometió ese grave error al permitir que sus hijos asumieran esa responsabilidad cuando ellos mismos no estaban consagrados para tal servicio. Sí era algo natural que los hijos de los sacerdotes siguieran la misma línea,
Pero en este caso, ¿verdad? Elí sentía el temor, ¿verdad? Al denunciarlos de una manera correcta, que ellos iban a merecer merecían la muerte, ¿verdad? Por sus conductas, ¿verdad? Por sus pecados. Y eso a él lo hizo, ¿verdad? Quedarse tranquilo, ¿verdad? Bueno, tal vez no tranquilo, porque sí se angustiaba por la conducta de sus hijos, pero no reprendía como debería de ser y quitarlos de su puesto, sino que los mantuvo ahí con la idea, ¿verdad?, de no hacer un escándalo y no perder, ¿verdad?, el sacerdocio. Así que ese era su objetivo, ¿verdad?, su propósito, pero no obedeció, ¿verdad?, a Dios cuando tendría que ser una vida consagrada, ¿verdad?, al servicio de Dios en el santuario. Amén. Muchas gracias por el comentario, Pastor Enrique. Pues también parte de esta nota de introducción nos habla también de que el daño que llegaron a causar esta influencia de Elí y también de la educación de sus hijos se pudo sentir en el pueblo. Y es que cuando uno pues está en este cargo o este privilegio de ser obrero, anciano, quizás pastor o alguien importante, digamos, para dirigir la iglesia, la influencia afecta más al pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ver, qué es lo que causó también en el pueblo a través de esta historia, ¿verdad? Pero vamos a comentar un poco más de ello en las preguntas y en los comentarios también. Vamos a pasar a la pregunta número 1 y dice así: ¿quién era el sacerdote que ministraba en la casa de Dios cuando nació Samuel, Pastor Enrique? Muy bien, tenemos la cita de 1 Samuel 1:9 en la última parte cuando nos dice, y Elí, el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Así que el sacerdote, ¿verdad? En esa época, cuando Samuel nació, era Elí. Y Elí, pues según la historia, ¿no?, cuando nosotros empezamos a investigar, era descendiente de Itamar. Itamar era hijo de Aarón, ¿verdad? Aarón murieron dos hijos también por no respetar lo sagrado y quedaron dos. Entonces, de uno de esos dos, que era Itamar, la descendencia de Itamar era Elí. Y Elí, ¿verdad?, estaba ahora en este momento como sacerdote, ¿verdad?, y juez en el pueblo, ¿verdad?, de Israel, cuando nació, ¿verdad?, este personaje también que hizo una gran diferencia, que era Samuel. Y también cuando vamos a la historia de los jueces. En la historia de los jueces, Sansón había sido el último. Y según la historia, ¿verdad?, de Elí, fue después de Sansón. Sansón, ¿verdad? En otras palabras, Elí era como el reemplazo, ¿verdad?, de Sansón como juez, ¿verdad?, también en el pueblo de Israel. Así que buscando la forma, ¿verdad?, cómo va la historia, en este caso fue después de Sansón que Elí estuvo, ¿verdad?, como sacerdote, ¿verdad?, y juez en esta época. Amén. Bueno, en conclusión de esta pregunta, ¿quién era el sacerdote que ministraba en la casa de Dios cuando nació Samuel? Fue el sacerdote Elí, como lo ha explicado bien nuestro pastor Enrique Ramos. Vamos a pasar a la pregunta número 2 y dice así: cuando el sacerdote supo del gran deseo y dolor de Ana, ¿qué bendición pronunció? Bueno, ahora vamos a recapitular un poco. En la nota está explicado lo que pasaba Ana. Y es que recordemos que Ana era una mujer que no podía tener hijos, era una mujer estéril. Y su esposo, ¿verdad?, Elcana, tenía otra mujer, Penina, que ella sí tenía hijos. Y bueno, ella se sentía como una mujer dolida, sufrida, porque en el antiguo tiempo se valoraba mucho también cuando una mujer podía dar a luz y tener varios hijos. Y si más hijos tenían, pues era todavía más estimada, ¿verdad? Eso se creía también en el antiguo tiempo. Entonces esta mujer quería tener hijos, pero leemos de que dice en un texto de la Biblia que se le había cerrado la matriz. Así que en un momento que ella subió al templo, ella suplicó al Señor, llorando, estaba congojada, estaba muy triste, muy afligida, como quizás en alguna ocasión nosotros hemos llorado delante de Dios en oración. Y nosotros recordamos un poco de que Elí pensaba de que esta mujer había tomado, ¿verdad?, que había bebido seguramente vino, sidra, de manera que estaba borracha quizás. Pero cuando la mujer, Ana, le dice qué es lo que ella estaba pasando, que estaba muy atribulada, que estaba muy afligida, entonces
¿qué recibió de parte del sacerdote? ¿Qué bendición le pronunció? Y entonces se lee 1 Samuel 1:17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esa fue la bendición que le pronunció. Ahora me pone a pensar, Pastor Enrique, que nosotros como dirigentes y tal vez también los directores, todo hermano que forme parte de la grey del Señor, nosotros debemos también conmovernos con las personas. A veces nosotros tal vez no tenemos tanto ese sentido de conmovernos con algunas personas. No sabemos qué tanto pueden estar sufriendo. Hay mucha gente atribulada y a veces nosotros vamos y podemos reprender alguna conducta. A veces podemos decir por qué no asiste a la iglesia y a veces nosotros podemos juzgar de una manera incorrecta, así como lo hizo Elí, ¿verdad? En un primer momento. Pero cuando entendió que estaba sufriendo por algo, ella quería que el Señor le cumpliera un deseo, entonces, ¿qué pronunció sobre ella? Pronunció una bendición, palabras de aliento como la que nosotros, especialmente como dirigentes, debemos darle también a la grey. No comportarnos como personas severas, sino como personas que se conmueven también. Porque a Jesús también lo seguía mucha gente y es que Jesús daba palabras de consuelo. Jesús daba palabras de bendición que la gente se sentía reanimada otra vez. Pues Elí dice que esta función realizó con esta mujer y entonces le dio una bendición, le dio esperanza también. ¿Un comentario, Pastor Enrique? Sí, también como esta historia, hermano Carlos, tiene que darnos una enseñanza, ¿verdad? Para nosotros en nuestra época. Claro. Porque las historias están, pero podemos analizar que Ana pues había sufrido, pero en esta ocasión, como dice la nota, ¿verdad? Que es parte de la historia bíblica, en este capítulo 1, que ella había derramado, ¿verdad? Su alma al Señor. Esas son las oraciones, ¿verdad? Que Dios espera también de cada uno de nosotros. Muchas veces las oraciones nuestras se hacen algo ya repetitivo, ¿verdad? Monótono, ¿verdad? Que lo mismo y lo mismo. Y en eso nosotros debemos de analizar cómo estamos orando al Señor. O por qué Dios también no nos puede contestar. Una podría ser de que no nos conviene lo que estamos pidiendo, pero la otra tiene que ver mucho la forma también como nosotros podemos hacer esta petición. Porque en este caso, ¿verdad? Ana siendo estéril y tenía, ¿verdad? Elcana, otra esposa que sí le había dado hijos y la otra esposa se burlaba de Ana. Entonces Ana sentía una angustia porque para esa época no tener hijos era como una maldición. Así que ella deseaba, ¿verdad?, tener hijos. Y ella derramó su alma, ¿verdad? Lloró al Señor haciéndole una petición. Y lo interesante también está de que ella en la petición aquí no lo relata, pero sí sabemos nosotros cuál era la petición. Pero ella pedía específicamente qué es lo que quería. Ella le decía, dame un hijo, ¿verdad?, varón. Aparte de la petición, pues sabemos nosotros que había también promesa, ¿verdad?, para que Dios cumpliera la petición. Así es, y qué interesante, ¿verdad? A veces también el Señor, si nosotros hacemos promesas, pues el Señor ve también más el compromiso que nosotros queremos, ¿verdad? Adquirir con Él. También ella hizo justamente esa promesa de que si tenía un hijo se lo iba a dedicar a Él, ¿verdad? Y eso es lo que más adelante vamos a ver en la siguiente pregunta. Pero respondiendo en resumen, ¿qué bendición pronunció el sacerdote Elí? La bendición fue, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pregunta número 3, y dice así, ¿qué noticias le dio Ana a Elí cuando fue al santuario la próxima vez? ¿Qué bendición pronunció el sacerdote sobre Elcana y su esposa? Pastor Enrique. Muy bien, vemos de que ellos por costumbre iban a la fiesta, ¿verdad? Hasta el santuario. Pero en esta ocasión, cuando dice las próximas, tuvieron que pasar unos cuantos años. Porque el sacerdote le dijo, ¿verdad? Que el Señor te complazca, ¿verdad? Y ve en paz. Ahora, un tiempo después, Ana regresa, pero ya con el niño que ella había estado solicitando, ¿verdad? En la oración, porque ella se expresa de esta manera. En 1 Samuel 1:26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando a Jehová. Y él le dice, ¿verdad? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí.
Así que es interesante ver, ¿verdad?, que esta mujer estaba tan agradecida que en esta ocasión había llegado con el niño. Cuando estudiamos más de la historia, nos damos cuenta que ella había llegado a entregarlo, porque ella hizo una promesa. Ella le decía al Señor, quiero un hijo varón y yo lo voy a dedicar a tu servicio. Ahora que ella vio al niño, estaba cumpliendo su promesa. Ahora pensemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué podría pasar con nosotros si tuviéramos una situación similar? De decir, lo voy a dedicar para el Señor. Y en este caso, lo tuvo que ir a dejar, ¿verdad? Hasta Silo, donde estaba la casa de Dios, al sacerdote Elí. Y lo miraba, según la Biblia, lo miraba cada año. ¿Cómo haríamos nosotros, hermano Carlos, verdad? Con un hijo así, pequeño, ¿verdad? Porque según la Biblia, recién fue destetado, ella lo llevó hacia el santuario para que fuera educado para el servicio de Dios. Así que, según la historia, buscamos nosotros a qué edad se destetaba a los niños de esa época. Dice que era aproximadamente a los 3 años. Así que estaba pequeño el niño, que fue entregado nuevamente al Señor. Así que esa fue la noticia que ella le dio, ¿verdad? Que su oración había sido contestada y ahora ella estaba cumpliendo también la promesa, ¿verdad?, que había hecho en aquella oración. Ahora dice, ¿qué bendición pronunció el sacerdote sobre Elcana y su esposa? Aquí analizamos nosotros ya en el capítulo 2 del 1 Samuel, y dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Así que Ana demostró fe y firmeza a su promesa, devolviendo al niño al Señor, llevándolo al santuario para que fuera educado a su servicio. Ahora, Elí da una bendición de aquella mujer estéril, ¿verdad? Ahora que tuviera más hijos con su esposo Elcana. Y según la Biblia, cuando estudiamos esta historia, dice que tuvieron 5 hijos más. Así que ahí fue una recompensa, ¿verdad?, de Dios para esta mujer que estaba cumpliendo lo que había prometido. Así que también vemos, ¿verdad?, según la nota, ¿verdad?, de esta pregunta, dice que el Señor, ¿verdad?, aceptó a Samuel desde su infancia porque su corazón era puro. Y el llamado, ¿verdad?, para nuestros jóvenes también dice, si los jóvenes de hoy quisieran consagrarse como fue consagrado Samuel, el Señor los aceptará y los empleará en su obra. Así que, hermanos, es interesante tomar en cuenta, ¿verdad?, estas enseñanzas. Motivemos a nuestros hijos también para que ellos tengan el deseo de poder consagrar sus vidas y que sirvan en la obra de Dios. Como padres muchas veces nos sentimos orgullosos que ellos tengan puestos, ¿verdad?, de honor, pero lo mejor sería que estén sirviendo a nuestro Dios para que un día también ellos puedan verlo, ¿verdad?, para una vida eterna. Amén. Muchas gracias por el comentario, pastor. Y me pone a pensar de que a veces se hacen actos en la iglesia de presentación de niños. Y recuerdo de que, bueno, los pastores hacen las preguntas, ¿verdad?, a los padres o a los responsables del niño. Y entre una de las preguntas es si promete, por ejemplo, el llevarlos a la iglesia, ¿verdad?, enseñarles los principios, los mandamientos, a vivir de acuerdo a ellos, entre otras preguntas. Y se suele decir que sí, ¿verdad?, en todo acto de presentación, pero en muchas ocasiones se olvida esa promesa que uno hace delante de Dios. Así que cuando nosotros hagamos una promesa no hay que tardarla en cumplirla, ¿verdad? Recordemos que los hijos se están educando para la eternidad. No solo debemos educar los hijos solamente para esta tierra, ¿verdad?, con una profesión, por ejemplo, con algún oficio, sino también dedicarlos al servicio del Señor, así como Samuel desde su infancia fue dedicado. A veces uno dice, cuando sean mayores van a entender y entonces les voy a enseñar. Pero nosotros vemos acá a Samuel desde muy pequeño, ¿verdad?, que fue llevado al servicio del santuario para que aprendiera también a oficiar. Así que contestando la pregunta número 3, ¿qué noticias le dio Ana a Elí cuando fue al santuario la próxima vez? La noticia fue que había recibido la petición del Señor y el Señor le había concedido el niño que había estado pidiendo. ¿Y qué bendición pronunció el sacerdote sobre Elcana y su esposa? Bueno, la bendición fue, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Esa fue la bendición que le dio el sacerdote. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. Y ahora vamos a hablar, tiene un subtítulo, dice Elí y sus hijos. Y vamos a ver en este momento un contraste en la lección,
porque vemos en un caso a Ana dedicando desde muy pequeño a sus hijos, y ahora vamos a ver a Elí de qué manera también educó a sus hijos, ¿verdad? Y vamos a ver los efectos que ellos tuvieron en el santuario. Dice la pregunta 4. Lamentablemente, ¿qué registran las escrituras acerca de los hijos de Elí? ¿Qué reprensión les dio cuando supo de sus malas acciones? Así que nosotros leemos en Primera de Samuel, capítulo 2, dice que los hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cómo fue que Elí se enteró acerca de esto? Bueno, dice aquí que era la gente, ¿verdad? El pueblo de Israel le había llevado esta noticia a Elí de que sus hijos se estaban acostando con mujeres, y no en cualquier lugar, sino en un lugar santo, ¿verdad? Vemos qué interesante el contraste que ahora se menciona. Mientras que Ana quiere llevar a su hijo, ¿verdad?, allá al santuario para ser bien educado, nosotros estamos viendo aquí un mal ejemplo que están dando los hijos de Elí. Y el problema es que la gente ya lo está viendo, entonces la gente se contamina de las mismas costumbres que adoptan aquellos que formamos parte de un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Qué más hacían ellos? Bueno, en 1 de Samuel capítulo 2, según los versículos que tenemos acá, solo mencionan esa parte, pero en la nota nos da a entender un poco más. Y en la Biblia se encuentra lo mismo también, de que cuando llegaba la gente, el pueblo, a entregar sacrificio, ¿qué cosas hacían los hijos de Elí? Ellos tomaban parte del sacrificio que no les era permitido. Si nosotros leemos en los libros de la ley, habían partes que sí podía tomar el sacerdote, pero habían partes específicas. Ellos no. Ellos tomaban, ¿verdad?, todo lo que podía a tomar el tenedor, si lo podemos llamar en un lenguaje actual, ¿verdad? Él tomaban todo lo que se podía. Además de esto, dice acá que ellos no permitían que la grasa fuera quemada. Y recordemos que la ofrenda, el sacrificio, si hay algo que se tenía que quemar y ofrecer, era la grasa y era la sangre también. Pero ¿qué hacían ellos? Ni se cocía bien la carne y ellos querían tomar incluso hasta por la fuerza. Estas cosas encontramos nosotros de los hijos de Elí. Ellos eran personas que no tenían reverencia por los servicios más solemnes del santuario. Ahora, ¿qué reprensión les dio cuando supo de estas malas acciones? Nosotros leemos en el versículo 23 y dice así: y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Realmente pudiéramos considerarlo esto como una reprensión, hermano? Se oye muy suave, ¿verdad? Muy suave, solamente les está diciendo, están haciendo cosas malas. Pero realmente esa era la manera de reprender a estos hijos. Por supuesto que no. Primero ellos tenían cargo de responsabilidad y ellos también lo que hacían era un pecado muy grande. Debería él actuar con un poco más de carácter seguramente. Me pone a pensar, querido hermano, de que a veces tal vez nosotros, cuando es nuestra familia, no actuamos de una manera igualitaria que si es otra persona. Tal vez si una persona de la iglesia le vemos un mal, lo estamos reprendiendo insistentemente. Pero muchas veces cuando puede ser nuestra propia esposa, nuestros propios hijos, nuestro padre, algún familiar o algún amigo, ¿de qué manera los tratamos? Los tratamos de una manera muy suave, así como Elí estaba tratando a sus hijos, aunque eran pecados grandes. No sé si hermano tiene algún comentario. Sí, vemos de que lamentablemente eso el pueblo ya lo sabía. Porque en la cita dice, ¿verdad? Este pueblo, ¿verdad? Lo sabe, ¿verdad? Y ustedes hacen pecar al pueblo de Jehová. Así que ahí podemos analizar, hermano Carlos, ¿verdad? De que el pueblo también quizás ya ni quería presentar sus ofrendas por esta conducta, ¿verdad? Que presentaban los hijos, ¿verdad? Del sacerdote. Así que él les estaba diciendo, el pueblo también está pecando por su mala conducta, pero no era la manera, ¿verdad?, correcta de proceder en este momento. Muchas gracias.
Cuando nosotros ocupamos un puesto de responsabilidad, a veces no podemos quitar de la vista de las personas lo que nosotros hacemos. Es imposible, ¿verdad? Entre más alto el cargo, la gente más lo toma por ejemplo. Y la gente estaba aprendiendo, lamentablemente, de forma incorrecta por la conducta que tenían los hijos de Elí. Y sí es cierto, el pueblo ya no quería subir a hacer sacrificios también, porque no era tratado el sacrificio de una manera solemne. Ellos estaban haciendo pecado, ¿verdad? Habían cometido faltas graves delante de Dios. No deberíamos nosotros ser personas que cubren pecados de otros, sino personas que debemos señalar el pecado por su nombre y aplicar la disciplina que sea también correspondiente, ¿verdad? Si nosotros queremos formar también parte del pueblo de Dios y un pueblo fiel también, debemos erradicar todo mal que esté ingresando, ¿verdad? Y a veces por nuestra conducta misma están ingresando ciertos males. Y nosotros a veces queremos aplicarle la disciplina a ciertas personas, pero a veces somos nosotros mismos también los que estamos dando este mal ejemplo. Ojalá que eso pues no suceda en nuestro caso, queridos hermanos, sino que seamos un buen ejemplo a todos los creyentes. Bueno, en resumen, ¿qué registran las Escrituras acerca de los hijos de Elí? Registran que se acostaban con mujeres en el tabernáculo, tomaban más de lo que Dios les había permitido del sacrificio y no esperaban que la grasa fuera quemada como ofrenda. Es decir, eran irreverentes en el servicio del santuario. ¿Y qué reprensión les dio cuando supo de sus malas acciones? Una reprensión muy liviana, suave, no de acuerdo a sus actos. Vamos a pasar a la pregunta número 5 y dice así: ¿qué éxito tuvo Elí en contener a sus hijos y corregir su conducta? Bueno, hermanos, vemos de que según la Biblia no tuvo ningún éxito, porque la corrección que él le estaba dando, pues era muy, como decía la nota de introducción, muy benigna, ¿verdad? Era muy suave, solamente les hacía a conocer que no era correcto, pero hasta ahí, y los dejaba en su cargo. El objetivo hubiera sido que al darse cuenta de lo que la gente decía, que había escuchado y habían visto de los hijos de Eli, lo correcto del sacerdote era quitarlos de sus puestos. Pero él sentía el temor de que el quitarlos de sus puestos por los pecados que cometían, pues merecían la muerte. Esa era la otra cosa, de que Elí se quedaba mejor callado y no procedía como debería ser. Así que no tuvo éxito. Según la historia, vemos en 1 Samuel 3:13, cuando Dios le habla a Samuel. Y Dios hizo, ¿verdad? Según la Biblia, hizo 3 llamados, ¿verdad? Y Samuel pensaba que Elí es el que le estaba hablando. Pero después Elí comprendió que era la voz de Dios la que le estaba hablando y le dijo, ¿verdad? Que cuando la próxima vez que escuchara su nombre, que dijera: habla, ¿verdad? Habla Jehová, que tu siervo hoy. Ahora, Dios, ¿qué le reveló a Samuel en este momento? Lo que está en este capítulo 13, el versículo 13, le está diciendo cómo iba a proceder con la familia, ¿verdad? De Elí. Dice el versículo: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Así que Dios era consciente, porque dice, Elí ya sabe el pecado, ¿verdad?, de sus hijos, pero él no ha procedido, ¿verdad? Él no los ha estorbado en su proceder. Así que dice, ¿verdad?, que el Señor dice, le dijo a Samuel que él iba a juzgar, ¿verdad?, su casa por la iniquidad. Sabemos nosotros que la iniquidad también se puede referir a perversidad, o a maldad, o a injusticia. Y cuando hablamos en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo podría ser en la práctica? Era cuando el pecado es persistente y grave, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Esa iniquidad también puede ser una desviación de la justicia, ¿verdad?, de Dios, o una oposición, ¿verdad?, a la verdad. Y eso es lo que Dios le estaba revelando a Samuel. En esa ocasión fue cuando Dios lo llamó, ¿verdad?, y le dijo qué iba a suceder con Elí y también, ¿verdad?, con sus hijos. Así que, hermanos, es interesante, ¿verdad?, tomar en cuenta de que Elí conocía, ¿verdad?, según la nota, conocía la conducta de sus hijos. Elí, ¿verdad?, conocía, ¿verdad?, su proceder. Pero, dice en la nota, pero Elí, dice, permitió
que sus hijos lo dominaran a él. El padre, ¿verdad?, se sometió a los hijos. Así que ellos habían crecido ahí en el santuario por ser hijos del sacerdote. Ellos habían visto cómo se hacían todos los servicios. Así que para ellos era algo común, según la nota. No crecieron con esa solemnidad de quererlo hacer de corazón, ¿verdad? Tomando en cuenta la santidad que se requiere para esos servicios. Así que estos muchachos, ¿verdad?, mostraron, dice, falta de respeto, ¿verdad?, hacia los servicios que tenían que presentar. Y siendo adultos, su pecado pues fue más grave. Así que Elí, ¿verdad?, no tuvo éxito y Dios dio la sentencia, ¿verdad?, que le iba a hacer. Se la reveló a Samuel, que en esta época ya tendría que tener una edad para ir comprendiendo, ¿verdad?, los resultados del pecado, ¿verdad?, de Elí y de sus hijos. Así es, Pastor Enrique. Hay una parte de la nota que me hace pensar un poco, casi al final de la nota dice así: el padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad. Es decir, ¿qué autoridad tenía este hombre? Si nosotros estudiamos, este hombre tenía el cargo más alto en los asuntos espirituales. En la nota número 2 se menciona que era sumo sacerdote, no solo un simple sacerdote, no, era un sumo sacerdote. Ahora, tenía el cargo en lo civil, el más elevado también, porque también era juez. Ya van dos privilegios grandes, sacerdote y juez. ¿Y cuál era la otra responsabilidad que tenía? El ser padre. Pero ¿qué autoridad había ganado él con sus hijos? Ninguna. ¿Por qué? Porque desde pequeños se hacía lo que los hijos decían. Entonces, ¿qué autoridad se había ganado él? Hay un mandamiento, el mandamiento número 5, que dice: honra a tus padres y a tu madre. Pero para que un hijo pueda honrar a su padre, ¿quién debe enseñarle a honrarle? Es el padre, mostrándole también su autoridad. Ellos habían perdido el respeto por la autoridad. ¿Y será que eso pasa también en este siglo XXI, hermano? ¿Será que también hay hijos que ahora son los que dominan en sus casas? Sí. Hoy en día, lamentablemente, eso vemos. Si no hablamos del mundo allá afuera, hablamos dentro de la familia de la iglesia. Hoy se hace lo que los hijos quieren, pero deben ser los padres los que deben conducir a sus hijos. Si no, cuando sean grandes, uno trata de corregirlos, ¿qué va a suceder? Van a sufrir ellos las consecuencias y también los padres las sufrirán junto con sus hijos. Así que los padres deben mostrar autoridad de buena forma, ¿verdad? No ser complacientes como lo fue Elí. Así que, ¿qué éxito tuvo Elí en contener a sus hijos y corregir su conducta? No tuvo ningún éxito. Vamos a pasar a la pregunta número 6. Dado que los hijos de Elí rechazaron la reprensión de su padre y él no tuvo capacidad de influenciarlos y corregirlos, ¿qué profecía le dio el Señor al anciano sacerdote? Muy bien, vino una profecía. Según dice la Biblia, dice que fue un varón de Dios quien le dio esta profecía. No dice exactamente el nombre. Tampoco dice que haya sido Samuel, ¿verdad? Fue un varón de Dios. ¿Y cuál era la profecía? Bueno, primero el Señor quería hacer algo con la familia de Elí. En el versículo número 30 dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora Jehová ha dicho. Vamos a hacer una pausa. Hasta ese momento, ¿cuál era la promesa? Dice que andarían en la casa perpetuamente. El Señor los iba a tener en su servicio perpetuamente. Pero ¿qué pasó por la conducta de Elí y de sus hijos? Dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién había honrado entonces Elí? ¿Había honrado a Dios o había honrado más a sus hijos? La nota dice que había honrado más a sus hijos. Entonces el Señor ya no iba a honrar más a la casa de Elí, ni al propio Elí, a todos sus descendientes, ya no los iba a honrar más. Sigue diciendo el verso 31. La profecía: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada,
mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Así que, ¿cuál era ahora la profecía? La profecía era que iba a haber humillada su casa, que no iban a llegar a ancianos, sino que a una edad viril ellos iban a sufrir, ¿verdad? Muerte, castigo, dolor. Mientras Israel se llenaba de bienes, la casa de Elí iba a sufrir todas estas consecuencias, ¿verdad? ¿Algo más que comentar, Pastor Enrique? Sí, analizamos nosotros, hermano Carlos, de que esta profecía de este varón de Dios fue antes que Dios llamara a Samuel. Por eso es que cuando él llama a Samuel, él le dice por la iniquidad que él ya sabe. O sea, ya un varón de Dios le había dicho, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando, la conducta de sus hijos y el pecado que él estaba permitiendo. Así que cuando él llama a Samuel, él le dice, ¿verdad? Por la iniquidad de sus hijos y es algo que él ya sabe, ¿verdad? Así que ya se lo había advertido, ya Dios le había dado la profecía con respecto a sus descendientes y podemos analizar nosotros de que sí se cumplió, ¿verdad? Porque la profecía era, ¿verdad? Que sus hijos, ninguno iba a morir de viejo, ¿verdad? Como él, en este caso, Elías era un anciano, ya pasaba de 90 años. Ahora, en la descendencia de Elí, conocemos la historia de Abimelech. Abimelech era bisnieto, ¿verdad? De Elí, que también, ¿verdad? Fue el que mató, ¿verdad? A Saúl. Bueno, Saúl dio la orden, ¿verdad? Para que los mataran a los sacerdotes de Nob. Y ahí estaba Ahimelech y su familia, ¿verdad? Todo también sus descendientes. Ahí se estaba cumpliendo también la profecía de que nadie de su descendencia de Elí iba a morir de viejos, ¿verdad? No que iban a morir en una edad viril, o sea, todavía con fuerza, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros analizar cómo Dios, ¿verdad? Estaba dándole a entender cuáles eran las consecuencias de no reprender, ¿verdad? El pecado, cómo debería de hacerlo, ¿verdad? Así que podemos nosotros analizar cómo Dios también puede obrar ahora en nosotros, ¿verdad? Como padres. Como padres, también tenemos una responsabilidad. Cuando Dios nos da hijos, es con el propósito también que los eduquemos para su servicio. Y en eso debemos de pensar cada uno de nosotros. Cómo Dios también nos va a pedir cuenta y presentarnos como dice el profeta Isaías, he aquí y los hijos que me dio Jehová. Isaías se presentaba candidato para el reino de los cielos con sus dos hijos. Y ese debería ser la meta de cada uno de nosotros y no recibir una maldición como recibió Elí por permitir el pecado en sus hijos. Porque en la nota de la primera pregunta decía de que Elí era persona buena, ¿verdad? Como persona, como sacerdote, pero en el concepto de corregir a sus hijos no lo había hecho. Así que la profecía, ¿verdad?, que se le dio a este anciano de sacerdote era de que ninguno, ¿verdad?, de sus hijos iba a morir de viejo. Así que podemos analizar cómo Dios obra castigando, ¿verdad?, el pecado que se permite, ¿verdad?, en el hogar. Así es, muchas gracias, Pastor Enrique. Y nosotros vemos que también esta profecía que se le había dado, ¿verdad?, de la muerte de la descendencia de él a una edad pues muy joven, muy viril, la encontramos en 1 Samuel 22, cuando encontramos, ¿verdad?, que un ejército mata prácticamente, ¿verdad?, a la gente de Nob, que eran familia descendientes de Elí, ¿verdad? Encontramos a Ahimelech, por ejemplo, y todos sus descendientes, si no estoy mal, son como 85 sacerdotes que fueron muertos, ¿verdad? En un tiempo posterior, y murieron mujeres, murieron niños. Yo les invito para que puedan leer 1 Samuel 22, ahí se encuentra con más detalle cómo se cumplió esta profecía también. Y qué triste, ¿verdad? Que a veces pensando que haciéndole un bien a la persona, por no bajarlos de sus puestos, de sus cargos, disciplinarlos, pensamos nosotros que le hacemos un bien, pero siempre vendrá un mal sobre ellos, ¿verdad? Nosotros no debemos ser personas que debemos permitir que el mal se siga propagando. Si no recuerdo mal, pastor, me confirma, es el único caso de Elí como juez
donde el pueblo se comienza a desviar también de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Es el caso justamente de la familia de Elías, la que influenció mucho a su pueblo. Iban a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Encontramos en la historia que en un momento también fueron a la guerra y pues se iba a cumplir la profecía de morir no solo pueblo de Israel, sino también que murieron hijos, ¿verdad? De Elí, Ofni y Finés. Así que para responder la pregunta, dice aquí qué profecía le dio el Señor al anciano sacerdote. La profecía es que verás tu casa humillada, también que morirían sus descendientes a una edad viril, no llegarían ancianos, y también que sus 2 hijos iban a morir en un solo día. Esa fue la profecía. Vamos a pasar a la última pregunta y dice, tiene un subtítulo, sacerdote y juez. Además del ministerio sacerdotal, ¿qué oficio cumplió Elí? ¿Durante cuántos años llevó la responsabilidad, Pastor Enrique? Muy bien, hermano, además del ministerio sacerdotal, porque él descendía de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Que tenían que ser sumos sacerdotes. Así que aparte de ser el sumo sacerdote, aquí encontramos en esta cita bíblica, ¿verdad? Cuando le llevan la noticia, porque el pueblo de Israel va a la guerra contra los filisteos y hay un mensajero, ¿verdad? Que escapa de la guerra para darle la noticia a Elí que sus hijos habían muerto y que el arca de Dios había sido tomada. Así que él se asustó tanto que se fue, cayó, ¿verdad? De la silla donde él estaba y murió también Elí, ¿verdad? El mismo día que murieron sus hijos. Y aquí es donde relata la Biblia de que Elí dice había juzgado a Israel. Así que él había sido también, aparte de ser sumo sacerdote, era juez. Y el juez era una autoridad judicial, ¿verdad? Más elevada que había en el pueblo. Era la autoridad civil, ¿verdad? Aparte de ser la autoridad espiritual, también era la autoridad judicial, ¿verdad? Porque ahí le llevaban casos y él tenía que dar el dictamen, ¿verdad? A favor de quién, ¿verdad? A quién con respecto a los problemas que podrían suceder durante el pueblo. Así que Elí tenía, dice la nota, los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Ahora, ¿durante cuántos años? La misma Biblia nos dice en esta cita que juzgó a Israel durante 40 años. 40 años él estuvo al frente, ¿verdad? En los 2 puestos de mayor responsabilidad que había en ese momento en el pueblo de Israel. Amén. Muchas gracias, Pastor Enrique. Y bueno, ¿qué oficio cumplió Elí? Fue el oficio de juez, ¿verdad? Y por 40 años, según dice también la historia. Me pone a pensar que el caso de Elí es un caso, pues, un triste, ¿verdad? Porque pudo ser seguramente un buen juez, en el sentido de que seguramente los problemas que le traían los resolvía, pero tristemente no podía resolver los de su propia casa. Y dice, hay un texto, ¿verdad?, que dice que si nosotros somos parte de la dirigencia, queremos ser, anhelamos obispado, buena cosa deseamos, pero debemos primero aprender a dirigir bien nuestro hogar, nuestra casa, porque pesará más la influencia de nuestra casa, de nuestra familia, lo que pasará también con el pueblo. Así que esta es la lección, queridos hermanos, es la penúltima lección, ¿verdad?, de la escuela sabática. Antes de poder terminar con una oración, me gustaría leer un poquito del estudio adicional, que me parece muy interesante para todos nosotros. Hay una parte, en la parte final, que dice así: aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiéramos cometido estos hechos nosotros mismos. Así que, ¿qué mensaje pudiéramos, hermano Enrique, decirle, ¿verdad? Aplicarlo para nosotros y decirle a todos los que formamos parte de la iglesia y también como dirigentes acerca de este estudio adicional? Tenemos una responsabilidad porque si no queremos reprender el mal,
algunas veces, como se dijo ya hace un momento, ¿verdad? Para aplicárselo a otra persona, ¿verdad? O a un hermano, sí, pero para nuestra familia no. Como que tratamos de ser como Elí, porque en la nota esta de la pregunta 7 también decía, ¿verdad? Que Elí se sometía a la voluntad de sus hijos. Nunca los reprendió ni los corrigió como debería ser. Y ahora nosotros también somos parte de una familia. Y en la familia también pueden surgir, ¿verdad? Males. Y nuestro deber es reprender el mal, ¿verdad? No importa quién sea. Estar del lado de Dios y no del lado, ¿verdad? Del familiar, aunque esté en pecado. Así es. También, pues, de mi parte, yo pudiera agregar de que nosotros tenemos pilares que cuidar. Bueno, todos principios, ¿verdad? 37 principios, pero hablando de los 4 pilares, muchas veces hay faltas y nosotros lo que hacemos es tratarlas con suavidad. Y dice acá de que nosotros somos responsables de aquel mal que se pudo impedir. Y a veces nosotros no impedimos esto por pena al hermano, por pena a la familia, por alguna situación similar, ¿verdad? Pues Dios nos hará responsables. Ojalá, hermanos, que no llevemos nosotros esta responsabilidad. Si nosotros reprendemos el mal, hemos librado nuestra alma. Pero si nosotros vimos, fuimos testigos, pudimos hacerlo y no lo hicimos, pues también el Señor nos dará, ¿verdad?, nuestra sentencia también y seguramente un castigo merecido. Que el Señor nos pueda ayudar. Vamos a finalizar con una oración más para cerrar el estudio de la escuela sabática. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concede de poder meditar en tu palabra, en esta lección, Señor, de escuela sabática, que es de mucha importancia y nos deja una enseñanza también, Señor, tanto en la parte espiritual como en la educación de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe para poder hacer tu voluntad y también poder reprender el mal, el pecado, Señor, que pueda existir entre tu pueblo y entre nuestra familia. Ayúdanos a ser fieles para un día, Señor, poderte ver para una vida eterna. Y que las consecuencias que recibió la familia de Elí, Señor, no las suframos nosotros. Por eso te suplicamos que este estudio nos motive a ser fieles, Señor, delante de ti. Bendice, Señor, este programa. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan. Que sea de mucha bendición para su vida espiritual. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera hemos finalizado el estudio de la escuela sabática. A todos los hermanos que han estado sintonizándonos, que el Señor les pueda bendecir y que este estudio pues pueda servir para nuestra vida espiritual. Se despide su hermano en Cristo, Carlos Gamaliel Vázquez, también nuestro hermano Pastor Enrique. Muchas gracias a todos por su sintonía y que sea de mucha bendición para todos. Bendiciones.